Si estás por doble lado, no te deja activar No, cámara. tengo solamente el StreamYard, no tengo nada más. Ya. O puedes Bueno, salir un momentico y volver a entrar. Voy a hacer el intento, permítame. bueno, mientras Freddy entonces sale e ingresa, Samuel, pues ya él te dio la introducción a lo que es el proyecto. Hoy queremos invitarte para tocar un tema puntual, particularmente porque parece ser que la Corte quiere despenalizar el aborto, que es muy preocupante para las personas que nos oponemos. Entonces sí queríamos hacerte unas preguntas para ver tu opinión frente al respecto. Y yo creo que la primera con la que podemos empezar es, en la opinión de Samuel Ángel, ¿existe un derecho al aborto? Y subsecuentemente, eh, la Corte cuando pues decide sobre este tema, discute sobre ese tema, ¿está incurriendo en una interpretación de la norma que sea correcto o está ya pasándose a los temas del activismo judicial? ¿Qué opinas? Súper. ¿Te puedo hacer una sugerencia, no del tema, sino visual en este momento? Sí, Es que sí, ya pago. parece que tuvieras detrás tuyo un bombillo, entonces se te oscurece la cara. Ya lo apagó. Ah, bueno, qué pena que yo me meta, pero es que me gusta que les salga bien todo a ustedes. Listo, ya. Freddy ya puede encender la cámara. ¿Me escuchan ahí? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Ah, qué pena, le estaba refiriendo que si bien pues Gabriel ya empezó ahí con las preguntas, nosotros acostumbramos a seguir una estructura y lo primero es preguntarle al entrevistado es ¿quién es él? Entonces yo hago la pregunta ¿quién es Samuel Ángel? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Veo que ya estamos al aire hace ratico. Yo soy abogado. eh, También estudié música. Soy músico con énfasis en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Gané el Premio Global de Liderazgo en el 2011, el reconocimiento Amigos de la Libertad eh, del Centro Hispanoamericano para Estudios Hemisféricos de Washington en el 2015. Fundé el movimiento Solidaridad y el Instituto de Investigación Social. Ese es Samuel Ángel. Una persona muy preparada sin duda alguna y muy conocedora en estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Ahora sí podemos continuar con las preguntas y si quieres, Daniel, podrías repetir la que tú formulaste ahorita. Sí, perfecto. La primera pregunta es, pues, en medio de que la Corte quiere volver, pues, despenalizar el aborto, yo lo que le preguntaría a Samuel es, Samuel, en tu opinión, que eres abogado, ¿tú consideras que existe un derecho al aborto? Y subsecuentemente, cuando la Corte trata este tema, ¿está incurriendo en una interpretación de la norma legítima o está cruzando las fronteras a lo que se refiere como el activismo judicial? Sí, nosotros hemos estado siendo, nosotros me refiero al país, ha estado siendo víctima de una avalancha propagandística que nos habla del aborto como derecho y resulta que no existe el derecho a eliminar al sujeto de derechos, que es el ser humano, que sería el aborto. Es decir, el aborto no solamente no es un derecho,
sino que es una tremenda tragedia. No existe absolutamente ninguna mujer que de manera voluntaria vaya a abortar feliz. Es una tragedia personal y una tragedia familiar. Entonces no existe el derecho a eliminar al sujeto de derechos. Eso es una mentira, pero propagandísticamente nos han venido tratando de legitimar esa tragedia, que es un crimen, como si fuera un derecho. Entonces no existe, por supuesto, el supuesto derecho del aborto. Y la Corte Constitucional, desafortunadamente, en contra de su propia jurisprudencia, porque hay sentencias que limitan las funciones de la Corte, así como la limita la propia Constitución, eh, pues ha transgredido límites y se ha metido en escenarios que, por ejemplo, le corresponden al Congreso, que es el que tiene que definir estos temas y peor aún, definirlos a través de ley estatutaria. Entonces, el abuso de la Corte Constitucional desde hace varios años en manos de las izquierdas, en manos de la progresía, ha sido un abuso grosero y quedaría para que se tomen medidas judiciales contra estos jueces que están extendiéndose en los límites que la Constitución misma les ordena. Y es que se supondría que la Corte Constitucional está definida para garantizar la Constitución, para defenderla. Y lo que han hecho los jueces desde hace algunos años, repito, ha sido todo lo contrario. Yo Perfecto, Samuel. aprovecho, Samuel, para hacer apología a la ley, a la ley 641 que consigna en el Código Penal la ilegalidad del aborto, penalizado, pues, valga la redundancia, de 1 a 3 años de prisión. Entonces, si usted me permite, hago una pregunta rápida en el momento y desde su posición de abogado, ¿consideraría viable jurídicamente eliminar la ley 641? Al puro principio de lo que hablaste se te cortó un poquito. ¿Me podrías repetir para entenderte la frase completa, por favor? Sí, señora, ¿ahí me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, hago apología a la ley 641 consignada en el Código Penal que especifica o demuestra al aborto como un delito, penalizado, valga la redundancia, con de 1 a 3 años de prisión. Entonces, siguiendo todo esto que dice los movimientos progresistas y todos estos movimientos en pro del aborto, ¿consideraría posible desde eliminar la ley 641? Pues mira, en este momento están cursando 4 demandas en la Corte Constitucional para eliminar el artículo 122 del Código Penal que castiga el aborto, que es un delito. Entonces, si yo fuera un magistrado que respeta la Constitución, por supuesto que no podría de ninguna manera ni siquiera pensarse en tumbar ese artículo, pero con la Constitución, perdón, con la Corte Constitucional como está conformada hoy en día, tenemos un inmenso riesgo. ¿Por qué? Porque en el 2006, cuando nos inocularon las terribles mal llamadas 3 causales del aborto, lo que hicieron los grupos estos progresistas de la mano de Mónica Roa fue pasar una demanda, pero teniendo en cuenta que la Corte Constitucional estaba conformada en su mayoría por magistrados progresistas. Al principio del año hubo un conato de legalización del aborto, al principio de este año,
nosotros organizamos una gran marcha nacional que salió el 22 de febrero a las calles y detuvo ese conato, pero el 2 de marzo, que fue cuando tomó la decisión la Corte, Mónica Roa, el mismo personaje que para el 2005 había radicado esta demanda y que de la mano de magistrados progresistas legitimó las tres causales. Este 2 de marzo, esa misma señora escribió que no había ningún problema con la decisión que había tomado la Corte, que igual fue en el 2005-2006 y que tranquilos, que ellos iban a seguir. Y es lo que están haciendo hoy. Entonces presentaron 4 demandas. Si fuera por la Constitución y por la ley, no debería de ninguna forma derogarse el artículo 122 del Código Penal. Pero como tenemos este tipo de magistrados ideologizados e ideologizadores, corremos un gran peligro hoy en día de que se legitime el aborto si no hacemos algo de orden superior para que estos señores respeten la Constitución. Muy importante lo que usted refiere, Samuel. Antes de darle la palabra a Camilo, que llegó, Hola me Camilo, gustaría, ¿cómo estás? me gustaría hacer una pregunta de concepto muy rápida. Y es que Señor. en la ley, perdón, en la sentencia C-355, que pues es la de las tres causales, se Sí. habla sobre el nasciturus, que es como se le llama al feto, al bebé. Me gustaría saber, de manera muy rápida, desde su posición de abogado, ¿qué es exactamente el nasciturus? ¿Qué se define como un nasciturus? Sí, bueno, desde mi posición, pues desde siempre y basado en estudios científicos, médicos, biológicos, se sabe que el ser humano inicia su vida desde la concepción. Entonces el nasciturus es el ser humano que está en el vientre de la madre, que no ha salido del vientre de la madre aún. Pero quiero referir una experiencia que tuve hace algún tiempo y fue un debate que tuvimos en la Universidad San Buenaventura, donde estuvieron dos feministas, 2 o 3 feministas de la Mesa. La Mesa es un grupo de extrema izquierda, feminista, abortista, y nos hicieron esa pregunta: ¿en qué momento empezaba la vida? Cuando yo dije lo que acabo de decir, y es que la vida comienza desde la concepción y por tanto es un ser humano que ya está viviendo y que está en el vientre de la madre, que eso no le quita su condición de ser humano. La respuesta que dio esta señora fue increíble porque ella dijo, eh, la vida comienza, hizo unos puntos suspensivos y siguió. Según la Corte Constitucional, la vida comienza al nacer. Entonces, ¿a qué viene esto? Pues para ligarlo con la pregunta anterior. Nosotros desafortunadamente estamos viviendo una avalancha de activismo judicial de tales proporciones que ya en este momento estos grupos feministas se toman de cosas que han afirmado magistrados para hacernos ver la realidad completamente deformada, pero absolutamente deformada. Y es que ya ni siquiera tenemos en cuenta la ciencia, la biología, sino que estos grupos se refieren a qué dice un magistrado, que lo que han dicho es completamente contrario a la verdad, a la realidad que es pues la naturaleza. ¿Y cómo sabemos qué es la naturaleza? Pues por los estudios científicos. De ahí que un trino del 2011 de la señora Claudia López decía que el asunto del aborto no era religioso ni científico, sino político. ¿Por qué político? Porque ahí pueden inocular sus ideas, como ha hecho la Corte. Entonces, para mí, pero no para mí por la subjetividad de Samuel Ángel, sino por los estudios, innumerables estudios médicos, científicos, biológicos, que nos dicen que la vida comienza desde la concepción, la vida comienza desde la concepción. Pero para la Corte Constitucional, dándole cuerpo a ideas
completamente salidas de los cabellos que usan estos grupos feministas, la vida comienza desde el nacimiento. Entonces, vea lo grave de nuestra Corte Constitucional y hago todo un contexto para que entiendan el problema de la deformación de la realidad por parte de estos señores. Muchas gracias, Samuel. Le doy la palabra a Camilo Moreno. Bueno, ¿cómo están todos? Samuel, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo te ha Bueno, ido? a mí me gustaría, muy bien, gracias. Hombre, Samuel, a mí me gustaría preguntar sobre qué hacemos con este tipo de magistrados de una tendencia progresista, muy liberales ellos, pero que a la vez están permitiendo cosas que son científicamente inviables, usted lo decía, se han tomado atribuciones constitucionales que pues no les corresponden, porque es que hace un momento usted también lo decía, se están tomando la labor de legislar, cosa que a los únicos que les corresponde es aquellos que trabajan en el Congreso, como congresistas, los que son electos por voto popular. ¿Cómo hacemos para frenar esa ola progresista que se viene desde las Cortes, que pues está comenzando a darle atribuciones a las personas que son definitivamente inmorales? Alguna vez se hace un paralelo, es que no porque sea legal eso quiere decir que esté bien, ¿sí? Entonces a mí me gustaría escucharlo desde pues su profesión de abogado. ¿Usted cuál cree que sea la solución o cómo debemos proceder ante esta ola de progresismo desde los que tienen el poder decirnos qué se puede hacer y qué no? Bueno, mira, esa es una súper pregunta. Eh, ¿Qué edad tienes tú? 16 años. 16. Imagínate, estamos hablando con el futuro de Colombia. Eh, Todos sabemos que en esta semana fue confirmada la magistrada Amy Coney Barrett en los Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Eh, Ella, igual que Brent Kavanaugh, provienen de una organización que se llama la Federalist Society en los Estados Unidos. Y esa organización es una organización que ha venido formando a los abogados para tener una visión alejada de la irrealidad de las izquierdas y que además fortalece a los abogados desde las universidades, desde los colegios, los lleva, digamos, por un camino que evite que los desvíen estos grupos de presión y grupos de izquierda en las universidades y los lleva a un feliz término como ocurrió con la Corte de los Estados Unidos en este caso con la magistrada Amy. Eso deberíamos hacer en Colombia porque la verdad es que, como decía un amigo hace años, la cochada que viene de abogados de izquierda es aterradora, no solo la que ya hay, como estos magistrados, sino la que viene. ¿Y fruto de qué? Que esos grupos activistas judiciales, en el caso de Colombia, por ejemplo, por hablar de justicia, que ha venido haciendo lo que hace esta sociedad federalista en los Estados Unidos, pero para la izquierda, pues de justicia tiene ahorita la secretaria de la mujer de Bogotá es de justicia, la secretaria de la mujer de Medellín es de justicia. Entonces, uno de los formadores de magistrados en Colombia, de la mano de esta organización Rodrigo Lara Bonilla, es de justicia. Entonces ellos le están diciendo a los magistrados casi que cómo es que tienen que fallar o por dónde tienen que ir sus decisiones. Entonces el tema es muy grave, porque acá nosotros del lado nuestro no tenemos una organización como la Federalist Society en Estados Unidos que encauce a los abogados, que los proteja de estas avalanches de la izquierda y que les haga defender el derecho como debe defenderse, libre de subjetivismos y de ideologías. Eso es lo que debería hacerse. Le doy la palabra a Daniel Ernesto. Perfecto, Samuel. Sí, en efecto, yo creo que pues la Asociación Federalista
pues es un gran movimiento, ¿no? Y yo la verdad celebro que el presidente Trump haya puesto sus 3 magistrados de esta colectividad. Pero yo quiero ir más allá a un tema que es que en los colegios, y esto empezó desde que la ministra de Educación, Gina Parodi, empezó a repartir unas cartillas. Hoy en día hay colegios que se suscriben, instituciones educativas que se suscriben a enseñar o promulgar en sus aulas algo pues que ellos refieren como la, ¿cómo se llama esto? La expresión de género o la identidad sexual. Claramente, pues lo hacen sabiendo que no todos los estudiantes apoyan esto. Lo hace un grupo muy pequeño, inclusive de estudiantes que promueve esto poniendo pósters a lo largo de toda la institución, inclusive, o mediante correos, o inclusive la institución en sí en sus aulas da estos cursos mandatorios. Entonces mi pregunta para ti, Samuel, es uno cómo puede combatir esto, uno qué motivos debe dar, aparte de pues que el mensaje que están proponiendo es ilógico y piensa sobre la objeción de conciencia de las personas, ¿qué mensaje puede uno dar para evitar que se siga haciendo esto? Bueno, lo primero es que hay que oponerse con toda la verticalidad, es decir, si un padre de familia ve que a sus hijos los están educando de esta manera que es completamente contraria a sus principios, pues tiene que comunicarse con el rector del colegio, con el profesor, evitar a toda costa que lo hagan. Hay un colegio en Bogotá, yo lo tengo publicado, inclusive lo tengo fijado en mi Twitter hoy día, donde a las niñas, es un colegio femenino en el sur, les enseñaron este baile del violador eres tú y todas hicieron una gran parada, casi de 1000 niñas, bailando el violador eres tú en un colegio aquí local. Y los padres ni siquiera se enteran porque ese colegio tenía una larga tradición católica, es un colegio centenario. Entonces, lo paradójico es que al fondo se ve la iglesia del colegio, es decir, el colegio tiene iglesia y todo el tema, y como venía de esa tradición, pues los padres que seguramente fueron inclusive exalumnos del colegio, creen que el colegio va a seguir en la misma línea que ellos recibieron y resulta que está completamente permeado por estas ideas que tú mencionas. Entonces, lo primero es no quedarse callado. Pero yo quisiera remitirme históricamente a qué produjo eso que tú mencionas, eso que tú refieres. Y eso lo produjo un crimen. Y es un crimen que se llamó la sentencia Sergio Urrego. Ojo, no estoy hablando de lo que pasó con Sergio Urrego, estoy hablando de la sentencia, que es un crimen. Ustedes dirán, pero ¿cómo así si hubo un crimen y fue que a un muchacho lo persiguieron, lo acosaron por su condición de homosexual? No, eso es mentira, eso es un montaje, eso es un discurso falso. Yo lo denuncié en un libro que se llama Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. El artículo dentro de ese libro se llama El mártir Urrego, otra de las mentiras de Colombia diversa. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Yo estoy completamente seguro, totalmente seguro que a pesar de las tendencias suicidas del señor Sergio Urrego, que es lamentable, o sea, digamos, no le deseamos a ningún jovencito, ya que estoy hablando con contemporáneos de Sergio Urrego en su momento, ningún tipo de tendencia suicida, ni anarquismo como él manifestaba, ni depresión, ni soledad, porque él ni vivía con la mamá que ahora pues sale tanto en los medios, ni vivía con el papá, tenía, era homosexual, sí, vivía solo con la abuelita, cuidaba a la abuelita que era de más de 90 años, tenía tendencias suicidas, lo expresa en sus redes sociales, no sé si esas redes sociales ya las borraron, pero lo expresaba, y era anarquista, o sea, tenía una vida bastante sórdida, dado que siendo tan joven había sido abandonado por sus padres y fuera de eso, sin tener un rumbo, sin tener alguien que lo guiara, pues desafortunadamente tenía una vida de este tipo como anarquista, nihilista. Entonces, ¿qué pasó? Que el muchacho se suicidó. No era que a él lo acosaran por el hecho de ser homosexual en el colegio, eso es falso. Fue al revés. Él acosaba a muchachitos en el colegio
los padres ponían las quejas y el colegio lo que dijo fue algo muy sabio y era que en un colegio de bachillerato, si había relaciones, y no se estaban refiriendo necesariamente al tipo de relaciones homosexuales, tenían que estar informados los padres. Eso fue lo que dijo el colegio, que es algo muy normal, porque es un colegio con niños. Un muchacho en el bachillerato sigue siendo un niño, no es un adulto. Entonces, resulta que este muchacho desafortunadamente toma la decisión de suicidarse, aparece una organización como estas de activismo judicial, para la cual yo creo que se les saborearon los colmillos, buscaron a la mamá de Sergio Urrego, montaron una demanda, la pasaron a la Corte Constitucional que como sabemos es de izquierda, y la resolución de la Corte Constitucional fue un copy-paste de la demanda, o sea, es que hasta los mismos errores ortográficos los tenía la decisión de la Corte Constitucional, que ¿qué fue lo que dijo? Que había que, digamos, modificar la educación en torno a esa discriminación, que ya solo eso va contra la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando tú, perdón, ellos erradicaron una tutela. Cuando tú presentas una tutela, la tutela es para garantizar un derecho tuyo, del que radica la tutela, no para todo el país, no es erga omnes, sino es para el que está pidiendo la garantía de su derecho. Ahora, aquí le iban a garantizar un derecho a una persona que ya no existía. Pero bueno, digamos que le pegaron a resarcir a la familia que no vivía con él, pero bueno, pero sería para la mamá, digamos, no para todo el país, que fue lo que hizo la Corte de manera abusiva. Y volvemos al tema de la Corte. Y entonces le piden al Ministerio de Educación que modifique los manuales para que haya, digamos, respeto a la diversidad, que al hablar de respeto a la diversidad, que siempre lo ha habido, en realidad nos están hablando de la imposición de las ideas que tú mencionas. Y ahí es cuando aparece la famosa cartilla que se llamó de Gina Parodi, que no era de Gina Parodi, sino de la ONU, y que con organizaciones como Colombia Diversa ha pretendido implantarnos esas ideas y hacer entrar al sistema educativo en un vía crucis total por, por tener que estar obligado a estos temas. Entonces, lo que hicieron fue judicializar de manera terrible y criminal a la rectora de ese colegio que se llamaba Gimnasio Castillo Campestre, judicializaron a la psicóloga. Ustedes ven la audiencia de la psicóloga, ya la última audiencia, y uno no lo puede creer, Daniel, porque la psicóloga aparece diciendo, yo le pido perdón, palabra más, palabra menos, yo le pido perdón a la familia de Sergio por haberles dicho que tenían que informar en su casa que tenían relaciones en el colegio. ¿Cómo así que pide perdón por eso? O sea, si eso es lo que deben hacer los colegios cuando los muchachos empiezan a hacer cosas que no tienen que ver con su formación, sino con temas personales salidos, digamos, del contexto educativo. Pero fue tanta la presión de estos señores, porque se mueven como hienas, que aterran a una simple educadora que toda su vida se dedicó a la educación y en este caso a esta psicóloga, que fueron ¿cómo le podríamos decir a eso? El holocausto, el cordero degollado de la ideología de género en Colombia. Esa rectora de ese colegio y esa psicóloga. En ese tiempo nosotros no estábamos tan organizados. Si no hubiéramos realmente evitado esa tramoya que se montó ahí, así como evitamos, por ejemplo, el montaje del Andino, el centro comercial Andino. Ustedes recordarán que el año pasado trataron de hacerle un montaje a un padre de familia para llevarlo a la cárcel en nombre de la supuesta homofobia que no existe. Entonces, te doy todo el contexto para que sepas por qué a hoy nos tienen con esas ideas que tú mencionas, pero a las cuales debemos hacerle toda la oposición verticalmente
para que no nos la impongan a nuestros niños. Eso es inadmisible a través de derechos de petición, a través de citaciones al rector, a través de citaciones al profesor que le pretenda enseñar eso a los niños. No lo pueden hacer, no se pueden meter con nuestros niños. Qué pena que me extendí un poquito. No hay problema, Samuel, muy Tranquilo, interesante. Samuel. Este tema es, como bien dijo Daniel, muy interesante. Yo aprovecho para hacer una pregunta y pues una anécdota pues también. Y es que ya hoy en día que el colegio sea tradicional o que sea católico, ya eso no importa. Ya pues la gente va cambiando y el colegio que en algún momento fue un buen colegio con buenas personas, ya hoy en día es un libertinaje completo. Yo estudié en el Colegio Miro Valenzuela, un colegio que tiene casi 60 años, un colegio de fundación católica. Y es normal ver una pareja de lesbianas y la opinión del aborto generalizada en legalización total. Entonces, pues ya eso que verdaderamente no importa de la fundación del colegio. Pero bueno, mi pregunta va un poco más encaminada hacia lo técnico y es que tengo entendido que en el momento de la concepción, el óvulo, que pues ya se está desarrollando como ser humano, se está desarrollando como un cuerpo femenino, como una mujer. Es después que empieza a tomar las diferencias para convertirse en hombre. Mi pregunta es, teniendo en cuenta esta cuestión, ¿se podría decir que un aborto aplica como un feminicidio? Está muy buena la pregunta. Claro, si asesinan con el aborto a una mujer, eh, que la mujer y el hombre, digamos, venimos completamente definidos desde el vientre de la madre. Entonces, si asesinan a una niña, digamos, que está en el vientre de su madre, ¿dónde están las feministas que hablan y que gritan de que las están matando y que las están persiguiendo? Pues ahí hay una de las grandes contradicciones, digamos, en los términos que tú lo dices, ¿no? El feminicidio como tal tampoco existe. Tampoco existe. ¿En qué sentido? En que ustedes no encuentran bandas de hombres que salgan a las calles a perseguir mujeres como hacían los nazis con los judíos. Digamos que eso sería un feminicidio, ¿no? Vamos a perseguir mujeres por el hecho de ser mujeres. Vamos a atacar mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, eso no lo vemos, ¿sí? Esa es otra trampa de la propaganda, porque siempre que pasa algo con una mujer, dicen que es un feminicidio o intento de feminicidio. Pero resulta que, preguntémonos, ¿será que esa mujer que fue atacada o que desafortunadamente fue atacada o asesinada por el hecho de ser mujer? Por ejemplo, ayer atraparon a un señor que atacó a su pareja, y la atacó con un hacha, que están diciendo que es el señor del hacha, ¿no? Que se cambió la apariencia física y todo para que no lo cogieran. Era una pareja con problemas maritales. Ese señor atacó a esa señora por el hecho de ser mujer. No, no la atacó por el hecho de ser mujer, la atacó porque tienen problemas entre ellos. Claro, el tipo es un delincuente, merece ir a la cárcel, merece, digamos, la pena más alta por tratar a una mujer, que es lo más bello que tenemos, por supuesto. Pero no es feminicidio ni intento de feminicidio, es que entiendan la trampa que nos quieren poner, que es una trampa del lenguaje. Por eso, Michela Murgia, una escritora socialista italiana, decía: ¿para qué tenemos que derrocar las instituciones si con cambiar el sentido de una palabra y ponerla en la boca de todos podemos controlarlos? Eso es lo que están haciendo. Entonces, palabras como feminicidio, homofobia, son palabras que nos tienden una trampa y que nos hacen caer en todo el contexto ideológico de estos grupos. Pero claro,
uno se preguntaría si el discurso de las izquierdas es salir a dar gritos en nombre del feminicidio, entonces, ¿qué pasa cuando a una niña la abortan? Porque los grupos feministas no salen con el mismo discurso, porque ellos viven de la envidia, de la mentira, del doble discurso. Y eso es lo que precisamente en lo que también caen al no defender a una niña que está en el vientre de la madre. Bueno, yo hago otra preguntita rápida para darle paso a Camilo, que también tiene una, y es, ¿de qué manera, bueno, dentro de las tres causales que tenemos en Colombia, está de que aquella que dice de que el naciturus venga con algún tipo de malformación que le impida un desarrollo correcto para su vida? Eso pues es fácilmente equiparable a la eugenesia de Mendele del 45, este médico alemán que literalmente jugaba con los judíos y lo que buscaba era purificar. Entonces, ¿qué hacía? Abortaba obligaba a las mujeres a abortar de aquellos niños que se supiera que venían con algún tipo de malformación con el objetivo de purificar la especie. ¿Cómo enseñarle, cómo demostrarle a todos estos grupos progresistas y de izquierda que detrás de ese discurso que tratan de disfrazar de bonito del aborto está ese fantasma de la eugenesia? Sí, que no, que resulta no siendo un fantasma, sino desafortunadamente una realidad descarnada, porque mira, ¿qué es lo que están buscando con el tema del aborto? Si nos damos cuenta, lo que buscan es que el sujeto de derechos, como lo decíamos en casi que la primera pregunta, ya no sea un sujeto de derechos, sino un objeto. Y recordemos cómo era concebida la esclavitud. La esclavitud era concebida como que las personas de color no eran personas, sino eran objetos. Entonces nos están dando la vuelta y nos van a llevar a la esclavitud si es que no hacemos algo. Es decir, lo del aborto es solamente un paso más, o sea, un paso aterrador, pero es un paso más para una agenda todavía más amplia. Y es que al asesinar a un niño en el vientre de la madre, no solamente se destroza la vida de la madre también, porque las consecuencias posparto son aterradoras, también tenemos los estudios de eso, se destroza un hogar porque el altísimo porcentaje de parejas que abortan se destruye la pareja, sino que de fondo nos están llevando a considerarnos nosotros mismos seres humanos, no como sujetos de derechos, sino como objetos. Entonces, cuando hay una sociedad con una concepción anticonceptiva de la vida, cuando ya pierde el peso de ser un sujeto de derechos, cuando eso se rompe en mil pedazos con el aborto, tú puedes esperar de nuestra sociedad lo que quieras, lo que quieras. Es decir, tú abres la puerta al aborto y espera la eutanasia de los mismos niños. O sea, déjalo nacer, que pasen 3 añitos, eutanasia. La eutanasia de los abuelitos, obviamente. El asesinato en masa. O sea, ¿qué diferencia habría entre cualquier tipo de asesinatos en nuestro contexto de las FARC o los paramilitares con respecto a legitimar socialmente el aborto? Ninguna. O sea, ya se abre la puerta a lo que quieras. Entonces, por supuesto que es un mecanismo eugenésico. Y ya hablando de la eugenesia como tal, si ustedes ven las cifras de aborto en el mundo, los continentes donde más hay aborto son los continentes del sur, Suramérica, digamos, Latinoamérica y África. Es decir, el aborto es una estrategia de eugenesia de sectores con concepciones racistas, tipo nazi, donde consideran que nosotros somos una raza inferior y nos están matando. Es triste decirlo, pero estos grupos feministas y estos grupos de izquierda lo que hacen es hacerle el juego a temas como la eugenesia de estas grandes organizaciones.
Ahora sí le doy la palabra a Camilo Moreno. Vale, gracias, Freddy. Bueno, Samuel, a mí me gustaría saber, esta gente, o bueno, que hay algún tipo de rastro de alianza con medios de comunicación, tienen algún tipo de modo operandi para llevar la información, porque es que es increíble ver cómo en Twitter se alían, hacen una especie de como lo de grupos completamente antivida, por decirlo así. Ellos de una u otra forma están creando el espacio para que la gente traten de desconfigurar su visión de lo que es proteger la vida. Ellos están haciendo de una manera, están tratando de llevar a la gente a pensar que proteger la vida está mal, que es algo anticuado, ¿sí? Entonces, ¿qué, cuál es el papel que juegan las redes sociales y los medios de comunicación? Porque he visto bastantes que tienen una tendencia y un perfil sumamente marcado a la antivida, que pues ellos simplemente están tratando de hacer cambiar la Así es. percepción de la gente. ¿Mm? Me gustaría... Bueno, las redes sociales, como dice este documental que salió hace poco en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que de pronto ustedes ya lo han visto, dice que las redes sociales no solamente nos conectan, sino nos controlan. En el caso de las alianzas, yo quiero contarte que el ideólogo detrás de las igualadas, el ideólogo detrás de la puya, que es este muchacho, se me escapa el nombre, el de las gafitas, que parece la versión masculina de la puya, ese es el ideólogo de ellos y ese señor tiene contratos con Open Society, que es la organización de George Soros, que son de público conocimiento además. Entonces, imagínate, o sea, están hiperfinanciados, tienen la misma agenda eugenésica. Soros, ya que lo decía, creo que Freddy era el que estaba hablando antes, Soros, digamos, es reconocida, o sea, públicamente nazi, digamos, se sabe que fue nazi. Entonces, mira cómo una cosa va enlazada con la otra. Eh, y aquí, digamos, a base de propaganda, lo que nos quieren entronizar es el derecho del asesinato por ley del más fuerte contra el más débil, del Estado contra el individuo, y legitimarlo a través de las redes sociales que tanto impacto tienen hoy en día eh, y que, pues, digamos, inciden en la opinión pública de manera fortísima, sobre todo en los jóvenes. Entonces, claro, las alianzas están, acabo de decir, cómo este señor está recibiendo plata de George Soros, y el espectador, pues, es completamente abortista. El tema de este señor Matilda González, que también era youtuber del espectador, que tiene la misma agenda, inclusive la agenda de la prostitución como un trabajo legal, según él. Entonces todo va ligado y todo va financiado y todo va con la cultura de la muerte supremamente paga por estos grupos progresistas. Y paga, digo, porque ellos sí reciben bastante presupuesto para hacer lo que hacen. Entonces, así es como está ligado, por supuesto, totalmente ligado. Así es, Samuel, y pues muy delicados estos puntos de vista o de estos progresistas, porque ahí sí verdaderamente nos están matando a nuestros futuros ciudadanos. Pero pues bueno, Totalmente. em, este en vivo va hasta las 7, así que nos queda tiempo para un par de preguntitas más. Entonces, muchachos, ¿tenían alguna otra pregunta? ¿O Sí, Sí, sigo yo? yo quiero preguntarle aquí, yo quiero preguntarle aquí a Samuel sobre otro tema muy puntual relacionado a esto, Samuel, y es que uno ve realmente un argumento un poco absurdo que está ahorita haciendo, por ejemplo, la RAE, que es que quieren modificar las palabras en lugar de ser él o ella, los pronombres, de incluir el ella. Y uno también, por ejemplo, el lobby feminista diciendo, no, es que las marcas de ropa nos estereotipan.
y entonces viven como en un círculo de autovictimización, porque si uno también ve los shows de televisión, los dibujos animados, es malo cuando una mujer no tiene protagonismo, pero también es malo cuando una mujer tiene protagonismo porque la estereotipan. Entonces yo sí quiero saber, Samuel, ¿tú qué lógica le haces o qué lógica le atribuyes a ese tipo de discurso feminista? Sí, el tema del lenguaje inclusivo es un tema que en algunos países está muy fuerte. Por ejemplo, en Canadá, si tú no usas el pronombre de género indicado, puedes tener penas como la cárcel. Es decir, si tú, Daniel, no te autopercibes como Daniel, sino como lo que sea que no sea Daniel, y yo no uso el pronombre de género según lo que, como tú te autopercibas, entonces puedo tener penas de tipo penal, ¿no? Valga la redundancia. En Canadá, la Universidad de Granada, en España, que es una universidad que funciona con recursos públicos, sacó un calendario que no se llama calendario, sino calendaria y que no tiene meses como enero, febrero, marzo, abril, sino enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque hay que ser bastante inclusivos, ¿no? Eso produce hasta risa, pero desafortunadamente es la realidad. O en Francia no se llama papá o mamá en algunos sectores, sino parental uno o parental 2 para no ofender a estas mal llamadas comunidades, que no son comunidades, sino son colectivos. Entonces, digamos que el tema se vino muy fuerte. En Argentina hay un programa que se llama TODES y entonces es un programa de lenguaje inclusivo, se encuentra en YouTube, también es de una universidad y en ese programa tú lo pones y tú inmediatamente te remites a estar en un psiquiátrico porque la persona que habla, la presentadora, que no sé si es presentador, dice, todes somos mejores porque todes, o sea, habla todo el programa en el supuesto lenguaje inclusivo. Entonces, claro, la estrategia es exactamente la misma que usó Hitler en su momento, que redundó en llevar a la... Autoritarianismo. ¿Cómo? El autoritarismo. Qué pena te interrumpí. No, 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 ¿Qué no, tranquilo. opinas? Estabas complementando. Sí, pero más que el autoritarismo, es que la manera a través de la cual Hitler manipuló las conciencias de los alemanes fue a través de la victimización, es decir, la víctima era Hitler, la víctima era la raza aria frente a otra raza, que era una raza que él consideraba casi como gusanos, que eran los judíos, y que como los judíos se iban a tomar el mundo y les iban a hacer otra vez perder todo, según Hitler a los alemanes, entonces había que proceder a atacarlos y perseguirlos. Entonces el discurso antisemita, que en su momento producía la misma risa que a nosotros nos produce, por ejemplo, hablar de este lenguaje inclusivo o de las políticas de género, porque nos parecen completamente ilógicas, esa misma risa produjo el discurso antisemita inicialmente, pero mira que ese discurso antisemita se volvió el catalizador de la Segunda Guerra Mundial. Eso yo lo explico en un libro que escribí que se llama La amenaza de la ideología de género. Entonces es la victimización exacerbada la que nos ha inoculado en nuestra sociedad estos temas como el lenguaje inclusivo y nosotros creyendo que estamos realmente siendo bondadosos con el otro, o sea, nos han secuestrado la mente y el corazón porque nos tocan el corazón y nos dominan, entonces creemos que está muy bien, ¿no? Entonces ya no diga ellos, sino ellos y ellas, todos y todas, al estilo Maduro, ¿no? Y lo que en realidad estamos es cayendo presas de este discurso que está rompiendo a la familia. Entonces es muy peligroso, parece un chiste, la verdad es que es un chiste, a no ser que fuera por la estatización del discurso,
¿Qué quiero decir con eso? Que la ideología de género no tendría ningún cuerpo, no le llamaría la atención a nadie si no fuera por la coerción estatal, es decir, porque el Estado te obliga a asumir ese tipo de ideas y ese tipo de políticas. Entonces, es gravísimo lo que está pasando con el lenguaje, es gravísimo este tema de los vestidos, digamos, sin género o inclusivos y todo tipo de línea en ese sentido, porque lo que están haciendo a la postre es pulverizar la sociedad, la cohesión social, la familia, que es la que puede sostener los valores y los principios en contra de esta avalancha que es mortífera, es peligrosísima. Total, Samuel, ese es un problema muy grande y de hecho me surge otra pregunta y es que, pues el contexto es que esto cada día está más generalizado. Yo pienso que de no tener un cambio radical en un par de años, seremos nosotros quienes, quienes seamos discriminados por ellos. Porque mientras todo el mundo está usando el lenguaje inclusivo, mientras destruyen la lengua española, nosotros la tratamos de preservar. Entonces, mi pregunta es, si de este tema continuar así, ¿crees o cree que en un futuro seamos nosotros los discriminados por no hacer o pensar como ellos? Totalmente, nosotros somos las víctimas de estos grupos de presión que buscan, y me refiero al caso concreto del centro comercial andino, donde estos grupos, con un montaje criminal, pretendían llevar a un padre de familia a la cárcel, generándole una provocación, yendo a provocar para, en nombre de su victimización, no solamente llevarlo a la cárcel, sino homogenizar esas ideas en la sociedad. Si no es porque nosotros los desenmascaramos, mostramos el video real, etcétera, ese señor estaba en la cárcel, ese señor sería la víctima. Si nosotros no despertamos a tiempo, esta gente, a través de algo que se inventaron, que se llama la ley antidiscriminación, que sí, claro, no solamente se refiere a personas del colectivo político de extrema izquierda LGBT, sino que se refiere a las personas negras, a los indígenas, etcétera, pero que en ese ítem de estas personas, estos colectivos, que son grupos políticos, dicho por ellos mismos en el decreto 762 de 2018, nos van a llevar a todos o a la cárcel o a pagar multas o a vivir escondidos en nuestras casas, vivir aterrorizados como la rectora del Colegio Ignacio Castillo Campestre, que ya perdió su vida, perdió su trabajo, casi pierde el colegio. Es decir, nosotros somos las víctimas realmente de una avalancha perversa de la izquierda a través de una estrategia aterradora que se llama la ideología de género, que es una estrategia cultural, es un cáncer cultural inoculado por las izquierdas para dividir a la sociedad y para acabarla. Es importante despertar a velocidad de esta tramoya que nos han montado. Bueno, ya faltando 3 minutos para las 7, le voy a dar la palabra a Daniel Ernesto para que culmine esta productiva entrevista. Bueno, muchas, muchas gracias, Freddy. También, por supuesto, darle las gracias a Samuel por aceptar el espacio. Fue una charla, duramos 54 minutos, una charla muy productiva, muy interesante, Samuel. Tú que eres tan preparado en este tema, la verdad que nos has dado una charla sumamente interesante y los puntos que has expuesto, pues sí, son muy verdaderos y la verdad yo creo que esta charla ha sido muy valiosa para aclarar sobre estos temas. Y pues yo sí creo, Samuel, que nosotros somos el futuro del país y no podemos dejarnos imponer de esto y tenemos que
encabezar esta batalla que yo creo que es una guerra moral, porque la batalla ya no es cultural, política, es una guerra moral, porque los pilares de Occidente, del cristianismo, están en riesgo. La lengua castellana está en riesgo, la libertad de las personas está en riesgo, y por supuesto que nosotros no podemos vivir en este tipo de apocalipsis en el que lo que haya sea un libertinaje, en el que la sociedad solo sea mucho de pedir, pero no se espere nada de ellos. Pero bueno, Samuel, sin más preámbulo, yo creo que podemos dar por culminado. No sé si quieras decir algo antes de irnos. Sí, Camilo, qué es pena. una, señor, Camilo quería decirnos algo. señor. Sí, vale, ya ahí para que Samuel cierre, pues nada, decirle que muchas gracias por este espacio, pues es muy constructivo saber sobre algo que debe importarle a, a todas las personas que sea posible, porque salvar vidas está en nuestras manos, salvar el futuro pues de Colombia está en nuestras manos. Y yo creo que gente como Samuel es la que hace falta, ¿no? Y pues qué chévere que nosotros estemos acá pues construyendo esa conciencia por la vida. Y pues nada, Samuel, muchísimas gracias, qué gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. No, quería complementarle a Daniel simplemente diciendo que sí es una batalla moral, por supuesto, pero también es una batalla cultural, es una batalla por la virtud, es una batalla que necesita jóvenes de carácter como ustedes, varones decididos que defiendan a sus novias, que defiendan a sus familias, que defiendan su integridad como personas, que no se dejen arrinconar en nombre de una supuesta diversidad o un pluralismo que es una mentira fétida, es un veneno que nos quieren inocular. Entonces es imperativo tener estos grandes guerreros, jovencitos, que con carácter se levanten y defiendan esta patria. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Samuel, muchísimas A ti, Samuel, gracias. muchas gracias. Juanma, yo Gracias, creo que Samuel. podemos ya terminar la transmisión. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Por el espacio, A Samuel. ti, Samuel. Feliz noche.